Hay algo en tu casa que no debería estar ahí. Algo que miras todos los días sin darte cuenta de lo que realmente significa. Algo que tal vez compraste sin pensar, que alguien te regaló con buenas intenciones, o que simplemente llegó a tu vida como llegan tantas cosas sin invitación, sin permiso, sin que nadie te explicara lo que traía consigo. Y mientras tú duermes, mientras trabajas, mientras intentas salir adelante, ese objeto está ahí, en silencio, haciendo su trabajo. No hace ruido, no se mueve, no llama la atención, pero su presencia contamina el aire que respiras, enturbia las aguas de tu hogar y abre puertas que deberían permanecer cerradas para siempre. Yo sé que esto puede sonar fuerte. Yo sé que tal vez en este momento estás pensando que exagero, que son solo cosas, que un objeto no tiene poder sobre tu vida. Pero déjame decirte algo, con todo el respeto y todo el cariño que puedo reunir en estas palabras. Lo que no conoces sí puede hacerte daño. Lo que ignoras no desaparece por el simple hecho de que no lo ves. Y hay batallas que se pierden no en el campo de guerra, sino en la sala de tu propia casa, en tu habitación, en ese rincón donde guardas lo que crees que no importa. Yo viajé por muchos países, conocí culturas que la mayoría de la gente solo ve en documentales. Estuve en lugares donde la espiritualidad no es un tema de domingo, sino una realidad diaria, tan presente como el aire, tan real como el hambre. Y en cada uno de esos lugares aprendí algo que cambió mi forma de ver el mundo. Los objetos no son solo materia. Los objetos cargan historia, cargan intención, cargan energía. Y cuando tú introduces algo en tu hogar sin saber de dónde viene, sin entender qué representa, sin discernir qué espíritu hay detrás de su forma, estás abriendo una puerta. ¿Una puerta invisible? Sí, pero una puerta real. Piensa en esto por un momento. Tu casa es tu templo. Es el lugar donde descansas, donde sueñas, donde amas, donde crías a tus hijos, donde buscas paz después de un día difícil. Tu casa no es solo un techo y 4 paredes. Tu casa es un territorio espiritual. Y como todo territorio tiene fronteras, tiene entradas, tiene defensas, pero también tiene vulnerabilidades. Y esas vulnerabilidades muchas veces no están en las cerraduras ni en las ventanas. Están en lo que tú mismo introduces sin saberlo. Yo recuerdo cuando era joven en mi cultura japonesa, nos enseñaban algo muy importante. Antes de entrar a una casa, te quitabas los zapatos. No era solo por limpieza, era un acto de respeto. Era reconocer que el espacio interior de un hogar es sagrado, es diferente al mundo exterior. Afuera está el caos, el ruido, la contaminación. Adentro debe estar la paz, el orden, la armonía. Pero hoy en día la gente no solo entra con los zapatos puestos a su casa. Entra con ídolos, con amuletos, con figuras que representan dioses ajenos, con símbolos que no entiende, con decoraciones que parecen inofensivas, pero que cargan siglos de oscuridad detrás de su apariencia bonita. Déjame hablarte con claridad, porque este tema lo merece. No estoy aquí para asustarte, estoy aquí para abrirte los ojos. Estoy aquí porque he visto con mis propios ojos lo que pasa cuando una familia tiene en su hogar objetos que no deberían estar ahí. He visto matrimonios destruirse sin razón aparente. He visto hijos rebelarse de la noche a la mañana. He visto enfermedades que los médicos no pueden explicar. He visto depresiones profundas en casas que aparentemente lo tienen todo. Y cuando alguien finalmente tiene el valor de revisar, de limpiar, de sacar lo que no pertenece, las cosas empiezan a cambiar no por magia, no por superstición, sino porque cuando eliminas la fuente de contaminación, el agua vuelve a correr limpia. Hay personas que tienen en su casa figuras de Buda y me dicen, es solo decoración, es bonito, me da paz mirarlo. Pero déjame preguntarte algo, ¿sabes quién fue Buda? ¿Sabes qué representa esa figura? ¿Sabes qué tipo de adoración se le rinde en los templos donde esa imagen es el centro de todo? Cuando tú pones esa figura en tu sala, no estás poniendo una decoración, estás poniendo un altar. Un altar pequeño, sí. Un altar discreto, tal vez, pero un altar al fin. Y los altares atraen lo que representan. No importa si tú no le rezas. No importa si para ti es solo un adorno. Lo que importa es lo que ese objeto representa en el mundo espiritual. Y en el mundo espiritual, las formas
tienen significado, las imágenes tienen poder, los símbolos abren y cierran puertas. Yo he estado en templos budistas en Japón, en Tailandia, en China. He visto la devoción con la que millones de personas se postran ante esas imágenes. He sentido la atmósfera pesada, densa, cargada de siglos de rituales y ofrendas. Y esa misma energía, esa misma presencia es la que tú introduces en tu casa cuando compras esa figurita en una tienda de decoración y la pones en tu estante como si fuera un adorno más. No es un adorno más. Es una representación de un sistema espiritual completo. Y cuando lo pones en tu hogar estás diciendo, aunque no lo sepas, aunque no lo quieras, bienvenido. Lo mismo ocurre con los atrapasueños. Los atrapasueños. ¿Cuántas personas los tienen colgados en sus habitaciones, en las habitaciones de sus hijos, en las ventanas de sus cocinas? Son bonitos, ¿verdad? Con sus plumas, sus hilos tejidos, sus colores. Pero ¿sabes de dónde vienen? Los atrapasueños son objetos ceremoniales de las culturas nativas americanas. Fueron creados como instrumentos espirituales, no como decoración. Fueron diseñados para interactuar con el mundo de los sueños, con el mundo de los espíritus. Y cuando tú cuelgas uno en tu habitación, estás invitando a ese mundo a entrar en tu espacio más íntimo. Estás colgando en tu ventana una invitación escrita en un idioma que no entiendes, dirigida a visitantes que no puedes ver. Y alguien dirá, pero yo no creo en eso, yo no creo en espíritus, yo soy una persona racional. Y yo te respondo con una pregunta, ¿acaso la electricidad necesita que creas en ella para darte una descarga? ¿Acaso la gravedad espera tu permiso para funcionar? El mundo espiritual no depende de tu fe para existir. Existe con tu fe o sin ella. Funciona con tu permiso o sin él. La diferencia es que cuando tú no lo reconoces, cuando tú no lo respetas, cuando tú lo ignoras, te vuelves más vulnerable. Porque no puedes defenderte de algo que ni siquiera admites que existe. Yo conocí a un hombre en Colombia, un hombre bueno, trabajador, padre de familia. Tenía su casa llena de lo que él llamaba arte, máscaras africanas en las paredes, figuras asiáticas en los estantes, símbolos egipcios en la entrada, todo comprado en sus viajes, todo seleccionado con gusto, todo colocado con orgullo. Pero ese hombre no dormía bien. Su esposa tenía pesadillas constantes. Sus hijos peleaban todo el tiempo. Había una tensión en esa casa que se sentía en el momento en que cruzaba la puerta. Él lo atribuía al estrés del trabajo. Ella lo atribuía a los problemas normales de cualquier familia. Pero cuando alguien les sugirió que revisaran lo que tenían en su hogar, cuando alguien les habló de lo que esos objetos representaban en sus culturas originales, cuando se atrevieron a investigar el significado real de esas máscaras, de esas figuras, de esos símbolos, descubrieron algo que los dejó helados. Esas máscaras africanas no eran simples tallados de madera, eran representaciones de espíritus tribales, fueron creadas en rituales específicos, con cantos específicos, con invocaciones específicas. Cada una de esas máscaras fue diseñada para ser habitada por una entidad espiritual. Y este hombre las tenía en su pared, una al lado de la otra, como si fueran cuadros de paisajes. Las figuras asiáticas eran representaciones de deidades del hinduismo y el budismo, dioses con múltiples brazos, diosas de la destrucción y la creación, entidades que en sus culturas originales reciben sacrificios y ofrendas, y los símbolos egipcios en la entrada incluían ojos de Horus y Ankhs, símbolos profundamente ligados a la magia y los rituales funerarios del antiguo Egipto. Cuando ese hombre sacó todo eso de su casa, cuando limpió su hogar, cuando decidió que su espacio familiar iba a estar libre de toda influencia espiritual que no fuera la que él conscientemente eligiera, las cosas cambiaron. No de la noche a la mañana, no como en las películas, pero poco a poco la paz volvió, el sueño mejoró, las peleas disminuyeron, la tensión se disolvió. Y él me dijo algo que nunca voy a olvidar. Me dijo, Yokoi,
Yo pensaba que estaba decorando mi casa, pero en realidad estaba invitando a cenar a mis enemigos. Esa frase se me quedó grabada, porque es exactamente lo que muchos hacemos. Invitamos a cenar a nuestros enemigos, les ponemos un lugar en la mesa, les abrimos la puerta con una sonrisa y después nos preguntamos por qué la comida sabe amarga, por qué la conversación es tensa, por qué nadie en la mesa está realmente en paz. Pero no son solo las figuras religiosas de otras culturas. Hay otros objetos que la gente tiene en su casa y que son igualmente problemáticos. Los talismanes, por ejemplo. Esos objetos que alguien te dio diciéndote que te iban a proteger, que te iban a traer suerte, que te iban a abrir caminos. ¿Protección de quién? ¿Suerte de dónde? ¿Caminos hacia dónde? Cuando tú depositas tu confianza en un objeto para que te proteja, estás transfiriendo tu fe de lo eterno a lo temporal, de lo divino a lo material, de lo verdadero a lo fabricado. Y eso tiene consecuencias, porque la protección falsa es peor que ninguna protección. La protección falsa te da una sensación de seguridad que te hace bajar la guardia, te hace creer que estás cubierto cuando en realidad estás más expuesto que nunca. Los horóscopos también entran en esta categoría. Yo sé que parece inofensivo, yo sé que muchos lo leen por diversión, como quien lee una galleta de la fortuna, pero cuando tú tienes en tu casa libros de astrología, cartas del tarot, tableros de Ouija, péndulos, cristales programados, velas de colores para rituales, inciensos con intenciones específicas, estás acumulando una colección de puertas abiertas. Cada uno de esos objetos fue diseñado para conectar con algo, y ese algo no es la luz. Ese algo no es la paz. Ese algo no es Dios. Las cartas del tarot, por ejemplo. Mucha gente las tiene en su casa como curiosidad, como pasatiempo, como herramienta de autoconocimiento, dicen algunos. Pero las cartas del tarot fueron creadas como un instrumento de adivinación. Fueron diseñadas para acceder a información que no te corresponde conocer de esa manera. Fueron construidas sobre la premisa de que hay fuerzas ocultas que pueden revelarte el futuro. Y cuando tú te sientas a barajar esas cartas, cuando las extiendes sobre la mesa, cuando les pides que te muestren algo, estás abriendo un canal de comunicación con algo que no puedes controlar, que no puedes ver y que no tiene tus mejores intereses en mente. Yo sé que hay personas que dicen que el tarot les ha ayudado, que les ha dado claridad, que les ha mostrado el camino. Pero déjame preguntarte esto, ¿claridad de quién? ¿Camino hacia dónde? Porque hay dos tipos de guía en este mundo. Está la guía que te lleva a la luz, que te da paz, que te construye, que te hace más fuerte, más amoroso, más humilde. Y está la guía que te da información a cambio de dependencia, que te muestra un poco de verdad mezclada con mucha mentira, que te hace creer que necesitas volver, que necesitas consultar, que necesitas preguntar una vez más. La primera guía te hace libre. La segunda te hace esclavo. Y los objetos que facilitan la segunda están mejor fuera de tu casa que dentro de ella. Los tableros de Ouija son quizás el ejemplo más extremo, pero necesito mencionarlos porque todavía hay hogares donde se guardan como si fueran un juego de mesa más, al lado del Monopoly y las damas chinas. Un tablero de Ouija no es un juego, es un instrumento de comunicación con el mundo espiritual. Fue diseñado específicamente para eso. Y cuando tú lo usas, o incluso cuando lo tienes guardado en tu casa sin usarlo, estás manteniendo en tu hogar una puerta que fue construida para ser abierta hacia la oscuridad. No importa si está guardado en un armario, no importa si nunca lo has usado. Su presencia en tu espacio es una declaración de disponibilidad. Es como tener una puerta sin cerradura en tu casa y decir, bueno, pero nadie ha entrado todavía. Hablemos ahora de algo que tal vez no esperas. Los objetos heredados. Esos objetos que pertenecieron a alguien que ya no está. Ese anillo de tu abuela, ese reloj de tu abuelo, esa caja de madera que ha pasado de generación en generación. Yo no estoy diciendo que todos los objetos heredados sean malos, pero estoy diciendo que necesitas discernir, porque los objetos heredados cargan la historia espiritual de quien los poseyó. Si tu abuela era una mujer de fe, de oración, de amor genuino, ese anillo probablemente trae bendición.
Pero si ese objeto perteneció a alguien que practicaba cosas oscuras, que tenía pactos, que vivía en amargura, en odio, en resentimiento, entonces ese objeto trae consigo una herencia que no quieres recibir. No toda herencia es buena. No todo lo que viene del pasado merece un lugar en tu presente. Yo conocí a una mujer que heredó una colección de muñecas antiguas de su tía. Eran muñecas hermosas, de porcelana, con vestidos elaborados y ojos de cristal. Las puso en una vitrina en su sala. Y desde ese día, su hija pequeña empezó a tener terrores nocturnos. La niña gritaba en la noche, decía que las muñecas la miraban, que las muñecas se movían, que las muñecas le hablaban. La madre pensó que era imaginación infantil. Llevó a la niña al psicólogo, le dieron medicamentos, pero los terrores continuaron. Hasta que un día, esa madre tuvo el valor de hacer algo que no quería hacer. Sacó las muñecas de su casa, las sacó todas. Y esa noche, por primera vez en meses, su hija durmió en paz. ¿Coincidencia? Tal vez para algunos. Pero cuando ves este patrón repetirse una y otra vez en diferentes familias, en diferentes países, en diferentes culturas, dejas de creer en coincidencias y empiezas a entender que hay leyes espirituales que funcionan con la misma precisión que las leyes físicas. La gravedad no te pregunta si crees en ella antes de tirarte al suelo. Y las leyes espirituales no te preguntan si crees en ellas antes de actuar en tu vida. Quiero hablar también de algo más sutil, pero igualmente importante. Los objetos que representan vanidad extrema, materialismo descontrolado o idolatría moderna. Vivimos en un mundo que nos dice que más es mejor, que tener es ser, que acumular es triunfar. Y muchas personas llenan sus casas de objetos que no necesitan, de marcas que no pueden pagar, de lujos que no les corresponden, de cosas que compran no por necesidad sino por vacío. Y cada uno de esos objetos innecesarios ocupa un espacio. No solo un espacio físico en tu casa, un espacio emocional en tu corazón, un espacio mental en tu mente, un espacio espiritual en tu vida. Porque cuando tu casa está llena de cosas que no necesitas, no hay espacio para lo que realmente importa. Cuando tus estantes están saturados de objetos, tu alma también se satura. Cuando tu armario está repleto de ropa que nunca usas, tu espíritu también se siente asfixiado. La simplicidad no es pobreza, la simplicidad es libertad. En Japón tenemos un concepto que se llama ma. Ma es el espacio vacío. Y en nuestra cultura, el espacio vacío no es ausencia, es presencia, es respiración, es posibilidad. Cuando dejas espacio vacío en tu casa, estás dejando espacio para que la paz entre, para que la creatividad florezca, para que las relaciones se profundicen, para que lo divino tenga donde manifestarse. Pero cuando llenas cada centímetro de tu hogar con objetos, no dejas espacio para nada más. Y entonces te preguntas por qué sientes que te falta algo cuando en realidad lo que te falta es espacio. Espacio para respirar, espacio para pensar, espacio para ser. Déjame contarte algo que aprendí en mis viajes por América Latina. En muchas casas encontré altares mixtos, altares donde convivían imágenes de santos con figuras de la Santa Muerte, altares donde al lado de una cruz había una herradura, altares donde una vela bendecida compartía espacio con un amuleto de ojo turco. Y esa mezcla, esa confusión espiritual, es una de las cosas más peligrosas que he visto. Porque cuando mezclas la luz con la oscuridad, no obtienes una zona gris, obtienes oscuridad con apariencia de luz. Y eso es mucho más peligroso que la oscuridad pura, porque la oscuridad pura la reconoces de inmediato. ¿Sabes qué es oscuridad? Te alejas, te proteges. Pero la oscuridad disfrazada de luz te engaña. Te hace creer que estás seguro, te hace creer que estás en el camino correcto. Hasta que un día te das cuenta de que has estado caminando en la dirección equivocada todo el tiempo. La Santa Muerte, por ejemplo, es una de las devociones que más rápido ha crecido en América Latina y en comunidades hispanas alrededor del mundo. Y yo entiendo por qué. Entiendo el dolor que lleva a las personas a buscar protección en cualquier lugar. Entiendo la desesperación que hace que alguien se arrodille ante cualquier imagen si le prometen seguridad. Pero la Santa Muerte no es santa y la muerte no es protectora. Cuando tú pones una imagen de la Santa Muerte en tu casa,
Estás rindiéndole culto a la muerte misma. Estás honrando lo que debería ser tu enemigo. Estás invitando a tu hogar la energía de terminación, de destrucción, de fin. Y luego te preguntas, ¿por qué las cosas en tu vida parecen terminar siempre mal? ¿Por qué los proyectos no se completan? ¿Por qué las relaciones se mueren? ¿Por qué la esperanza se extingue? Tal vez, solo tal vez, es porque le abriste la puerta a la muerte y le dijiste, bienvenida, siéntete como en tu casa. Los amuletos de protección son otro tema que necesitamos abordar. El ojo turco, la mano de Fátima, las pulseras rojas, los collares de protección. Todos estos objetos comparten una cosa en común. Te prometen protección a cambio de tu confianza. Pero la pregunta clave es, ¿protección de quién? ¿Y otorgada por quién? Porque si la fuente de esa supuesta protección no es la luz verdadera, entonces lo que tienes no es un escudo, es una trampa. Es un objeto que te da falsa seguridad mientras te aleja de la única protección que realmente funciona. Es como ponerte un chaleco antibalas de cartón. ¿Te sientes protegido hasta que llega la bala real? Yo no vengo a decirte en qué creer. Yo no soy quien para dictarte tu fe. Pero sí vengo a decirte esto. Ten cuidado con lo que introduces en tu hogar. Ten cuidado con lo que pones en las paredes de tu casa. Ten cuidado con lo que cuelgas sobre la cama de tus hijos. Ten cuidado con lo que guardas en tus cajones. Porque tu hogar es tu santuario. Es el lugar donde tu familia debería estar más protegida, más segura, más en paz. Y si tú mismo estás introduciendo elementos que comprometen esa protección, esa seguridad, esa paz, entonces eres tu propio peor enemigo sin saberlo. Hay un proverbio japonés que dice, el desorden de la casa es el reflejo del desorden del alma. Y yo agregaría, la contaminación espiritual de la casa es el reflejo de la confusión espiritual de quien la habita. Porque una persona con claridad espiritual no acumula objetos que representan fuerzas contrarias a lo que dice creer. Una persona con discernimiento no mezcla la luz con la oscuridad y espera que todo salga bien. Una persona con sabiduría revisa, evalúa, discierne y tiene el valor de soltar lo que no le pertenece, aunque sea bonito, aunque sea costoso, aunque tenga valor sentimental. Y aquí es donde muchos se tropiezan, en el valor sentimental. Me dicen, pero es que eso me lo regaló mi madre. Es que eso lo compré en mi viaje de luna de miel. Es que eso ha estado en mi familia por generaciones. Y yo entiendo el apego, de verdad que lo entiendo. Pero déjame hacerte una pregunta. ¿Vale más el sentimiento que le tienes a un objeto que la paz de tu hogar? ¿Vale más el recuerdo asociado a una cosa que el bienestar de tu familia? ¿Vale más la tradición que la verdad? Porque si un objeto te trae recuerdos bonitos, pero al mismo tiempo atrae influencias negativas a tu hogar, entonces ese objeto no es un recuerdo, es un caballo de Troya. Por fuera es un regalo, por dentro es una invasión. Los griegos construyeron el caballo de Troya con madera y lo llenaron de soldados, lo presentaron como un obsequio. Y los troyanos, encantados con la belleza del regalo, lo metieron dentro de sus murallas. Esa noche, los soldados salieron del caballo y destruyeron la ciudad desde adentro. Y eso es exactamente lo que hacen ciertos objetos en tu hogar. Son bonitos por fuera, parecen inofensivos, parecen decorativos, pero por dentro cargan algo que, una vez dentro de tus murallas, trabaja para destruirte. No estoy pidiendo que vivas en una casa vacía. No estoy pidiendo que te deshagas de todo lo que tienes. Estoy pidiendo que disciernas, que evalúes, que tengas el valor de mirar cada objeto en tu hogar y preguntarte, ¿esto qué representa? ¿Esto de dónde viene? ¿Esto qué espíritu tiene detrás? Y si la respuesta no es clara, si la respuesta te incomoda, si la respuesta te genera duda, entonces ya tienes tu respuesta. Cuando hay duda, no hay duda. Si algo te hace dudar, sácalo. Porque la paz no convive con la duda. La luz no convive con la sombra. Y tu hogar no puede ser un santuario si tiene dentro elementos que pertenecen a un templo diferente. Quiero ser muy honesto contigo en algo. Yo sé que este mensaje no es popular. Yo sé que vivimos en un mundo donde todo se relativiza, donde todo se minimiza, donde todo se justifica con un no es para tanto o un eso es solo superstición.
Pero la historia me ha enseñado que las civilizaciones que ignoraron el mundo espiritual terminaron siendo consumidas por él. Y las familias que trataron su hogar como un espacio sagrado, que cuidaron lo que entraba y lo que salía, que mantuvieron sus fronteras espirituales claras y firmes, esas familias florecieron, no porque fueran perfectas, no porque no tuvieran problemas, sino porque cuando los problemas llegaban tenían un fundamento sólido sobre el cual pararse, tenían un hogar limpio al cual regresar, tenían una paz que no dependía de las circunstancias, sino de la pureza de su espacio. En la disciplina japonesa del Feng Shui, que aunque tiene orígenes en la filosofía china, fue adoptada profundamente por mi cultura, se entiende que cada objeto en una casa afecta el flujo de energía. Cada cosa que pones en un espacio altera el equilibrio. Cada elemento que introduces crea una corriente o la bloquea. Y esto no es misticismo vacío, esto es observación milenaria. Miles de años de civilización mirando, estudiando, entendiendo cómo los espacios afectan a las personas que los habitan. Y la conclusión es siempre la misma. Lo que hay en tu espacio determina lo que hay en tu vida. Tu entorno exterior moldea tu mundo interior. Y si tu entorno está contaminado, tu mundo interior también lo estará. Pero quiero ir más allá del Feng Shui. Quiero hablarte desde algo más profundo. Desde la convicción de que hay un mundo espiritual, real, activo, dinámico, que interactúa con el mundo material de maneras que apenas estamos empezando a comprender. Y en ese mundo espiritual los objetos importan, los símbolos importan, las imágenes importan. No porque tengan poder en sí mismos, sino porque representan alianzas, acuerdos, puertas, permisos. Cuando tú pones un objeto en tu casa que representa una fuerza espiritual específica, estás estableciendo una alianza aunque sea inconsciente. Estás firmando un contrato aunque sea invisible. Estás dando permiso, aunque sea involuntario. Y los espíritus malignos necesitan permiso para entrar. Eso es algo que mucha gente no entiende. No pueden simplemente invadir tu hogar como un ladrón. Necesitan que tú, de alguna manera, les abras la puerta. Y una de las formas más comunes de abrir esa puerta es a través de los objetos, a través de las imágenes, a través de los símbolos. Es como si cada uno de esos objetos fuera una llave. Y cada llave abre una cerradura diferente. Y en tu casa, cada cerradura que se abre es una protección que se pierde. Imagina que tu casa es una fortaleza. Tiene muros altos, puertas fuertes, ventanas seguras. Pero ahora imagina que cada objeto inapropiado que introduces es como abrir un agujero en esa muralla. Un agujero pequeño tal vez, pero suficiente para que algo entre. Y con el tiempo, con la acumulación de objetos, la muralla se llena de agujeros. Y ya no es una fortaleza, es un colador. Y tú te preguntas por qué sientes que tu hogar no es un lugar de paz, por qué sientes que algo no está bien, por qué las cosas no funcionan como deberían. Tal vez la respuesta está más cerca de lo que crees. Tal vez la respuesta está en tu estante, en tu pared, en tu cajón, en esa caja que nunca abres pero que nunca te atreves a tirar. Y no pienses que estoy hablando solo de objetos exóticos o de culturas lejanas. Hay objetos muy comunes, muy cotidianos, que también pueden ser problemáticos. Piensa en la música que suena en tu casa. ¿Qué letras llenan tus paredes invisibles? Piensa en los libros que tienes en tu estante. ¿Qué ideas habitan tu espacio? Piensa en las películas que se reproducen en tu pantalla. ¿Qué imágenes se proyectan sobre las paredes de tu hogar? Todo esto es parte de la ecología espiritual de tu casa. Todo esto contribuye a crear una atmósfera. Y esa atmósfera puede ser de paz o puede ser de caos. Puede ser de luz o puede ser de sombra. Y tú decides cuál. Con cada elección que haces, con cada objeto que introduces, con cada puerta que abres o cierras. Yo recuerdo una historia que me contaron en Perú. Un campesino encontró una piedra muy bonita en sus tierras. Era oscura, brillante, con vetas de color que cambiaban con la luz. La llevó a su casa y la puso en la mesa del comedor porque le parecía bella. Desde ese día, según él, las gallinas dejaron de poner huevos, las cosechas empezaron a fallar y una tristeza inexplicable cayó sobre su hogar. Un anciano del pueblo visitó la casa, vio la piedra
y le dijo, eso viene de un lugar sagrado, eso no te pertenece, devuélvelo. El campesino devolvió la piedra al lugar donde la encontró y poco a poco, según él, todo volvió a la normalidad. Es una leyenda, es una exageración, tal vez, pero el principio detrás de la historia es real. No todo lo que brilla te pertenece, no todo lo que encuentras es tuyo para tomar, no todo lo que te parece hermoso es seguro para tu hogar. El discernimiento es la habilidad más importante que puedes desarrollar en tu vida espiritual. Saber distinguir entre lo que parece bueno y lo que realmente es bueno. Saber diferenciar entre lo que atrae tus ojos y lo que nutre tu alma. Saber reconocer cuando algo es un regalo del cielo y cuando es una trampa del infierno. Entonces, ¿qué hacer? Si estás escuchando esto y estás empezando a mirar tu casa con otros ojos, si estás empezando a recordar objetos que tienes guardados que tal vez no deberían estar ahí, si estás sintiendo esa inquietud en tu pecho que te dice que algo necesita cambiar, entonces te voy a dar un consejo práctico, simple pero poderoso. Haz una limpieza, no una limpieza física solamente, una limpieza espiritual. Camina por tu casa con nuevos ojos. Mira cada objeto. Pregúntale a tu corazón, ¿esto trae paz a mi hogar? ¿Esto representa lo que yo quiero para mi familia? ¿Esto me acerca a la luz o me aleja de ella? Y cuando encuentres algo que no pasa la prueba, que no supera el filtro del discernimiento, ten el valor de sacarlo. No lo guardes en otra habitación. No lo escondas en el ático. No lo regales a otra persona transfiriéndole el problema. Destrúyelo, elimínalo, que deje de existir como canal de nada. Y no tengas miedo de hacerlo. No tengas miedo de ofender a quien te lo regaló. No tengas miedo de parecer extremista o exagerado. Tu hogar es tu responsabilidad. Tu familia es tu tesoro. Y proteger tu tesoro no es extremismo, es amor, es sabiduría. Es la decisión más valiente y más necesaria que puedes tomar. Yo mismo hice esta limpieza en mi propia vida. Hubo un tiempo en que coleccionaba objetos de mis viajes sin pensar en su significado espiritual. Tenía cosas hermosas de todo el mundo. Pero cuando abrí los ojos, cuando empecé a entender lo que realmente representaban, tuve que tomar una decisión difícil y lo hice. Saqué de mi casa todo lo que no contribuía a la paz, a la luz, a la armonía que quería para mi familia. Y no fue fácil. Algunas de esas cosas eran caras, algunas tenían gran valor sentimental, algunas eran verdaderamente bellas, pero ninguna belleza vale la paz de tu hogar, ningún precio compensa la protección de tu familia, ningún sentimiento justifica mantener una puerta abierta hacia la oscuridad. Y cuando hice esa limpieza, algo cambió. No fue dramático, no fue sobrenatural, fue sutil pero real, como cuando abres una ventana en una habitación que ha estado cerrada por mucho tiempo y el aire fresco entra y de repente puedes respirar de nuevo. Así se sintió, como si mi casa hubiera estado conteniendo la respiración y por fin pudiera exhalar. Como si hubiera habido un ruido de fondo constante que yo había dejado de escuchar y de repente, al eliminarlo, descubrí lo que era el verdadero silencio, el silencio de la paz. No la ausencia de sonido, sino la presencia de tranquilidad. Quiero terminar con una imagen. Imagina una casa con todas las puertas cerradas y todas las ventanas selladas. Adentro, todo está oscuro. Ahora imagina que abres una ventana, solo una, y un rayo de luz entra. Ese rayo de luz no negocia con la oscuridad, no le pide permiso, no convive con ella, simplemente entra y donde toca, la oscuridad desaparece. Eso es lo que pasa cuando limpias tu hogar de objetos que no deberían estar ahí. Abres una ventana, dejas que la luz entre y la luz hace su trabajo. Sin ruido, sin drama, sin esfuerzo. Solo entra y transforma. Tu casa puede ser esa casa llena de luz. Tu hogar puede ser ese santuario de paz. Tu familia puede vivir en esa atmósfera de protección y armonía. Pero para eso necesitas tener el valor de abrir los ojos, de mirar lo que hay a tu alrededor, de discernir lo que pertenece y lo que no, y de actuar en consecuencia, no mañana, no la próxima semana, hoy. Porque cada día que pasa con esos objetos en tu hogar es un día más de puertas abiertas,
un día más de protección comprometida, un día más de paz robada. No dejes que la comodidad te robe la claridad. No dejes que el apego te robe la libertad. No dejes que la ignorancia te robe la paz. Abre los ojos, limpia tu casa, protege tu hogar. Porque al final del día, no importa cuánto dinero ganes, no importa cuánto éxito tengas, no importa cuántos logros acumules, si tu casa no es un lugar de paz, no tienes nada. Y si tu casa es un santuario de luz, lo tienes todo. Yo he visto esto una y es esa sensación cuando llegas a casa después de un largo día, abres la puerta y lo primero que ves es el desorden. Esa ropa sobre la silla que prometiste guardar hace 3 días, esos platos en el fregadero que te miran con reproche, ese montón de cosas que no tienen lugar fijo y que se acumulan como testigos silenciosos de tu cansancio. Y entonces sientes que el peso del día se duplica, porque tu hogar, ese lugar que debería ser tu refugio, se ha convertido en un recordatorio más de todo lo que no has podido hacer. Te sientas en el sofá, miras alrededor y piensas, mañana lo arreglo. Pero mañana llega con sus propias demandas y el desorden crece. Y con él crece también esa sensación de que estás perdiendo el control, no solo de tu casa, sino de tu vida misma. Hoy quiero hablarte de algo que aprendí desde muy pequeño, algo que en Japón no se enseña como una técnica de organización, sino como una filosofía de vida. Porque verás, el orden en una casa japonesa no es solo cuestión de estética, no es solo para que las cosas se vean bonitas cuando llega una visita. El orden es un acto de respeto, primero hacia el espacio que habitamos y luego, más importante aún, hacia nosotros mismos. Cuando dejamos que el caos reine en nuestro entorno, estamos permitiendo que el caos reine también en nuestra mente, en nuestras emociones, en nuestra capacidad de encontrar paz. Recuerdo las mañanas en la casa de mi abuela en Osaka. Ella se levantaba temprano, mucho antes de que el sol pintara el cielo de naranja. Y lo primero que hacía, incluso antes de preparar el té, era abrir las ventanas. Decía que había que dejar salir el aire de la noche, dejar salir los sueños y las preocupaciones que se habían quedado atrapados entre las paredes. Y después, con movimientos que parecían una danza silenciosa, comenzaba su rutina. No había prisa, no había tensión. Solo 12 minutos de atención plena. 12 minutos en los que cada objeto encontraba su lugar y con cada objeto que volvía a casa, ella también volvía a centrarse, a encontrar su equilibrio. Yo era un niño entonces y no entendía por qué dedicaba tanto cuidado a algo tan simple como doblar una servilleta o alinear los zapatos en la entrada. Me parecía que perdía el tiempo. Pero ahora, después de tantos años viviendo entre dos mundos, entre Oriente y Occidente, entiendo que ella no estaba perdiendo el tiempo. Estaba ganando claridad, estaba ganando serenidad. Estaba construyendo minuto a minuto un espacio donde su espíritu pudiera respirar. Y es que hay una diferencia enorme entre limpiar porque tienes que hacerlo, porque las visitas vienen o porque ya no encuentras la mesa bajo tanto desorden, y limpiar como un acto consciente de amor propio. La primera es una carga, una obligación que pesa. La segunda es una práctica de libertad, un regalo que te haces a ti mismo. Porque cuando tu espacio está en orden, tu mente encuentra orden también. Cuando cada cosa tiene su lugar, tú también encuentras tu lugar. Los japoneses tenemos una palabra para esto, seiri, que significa ordenar, clasificar, distinguir lo necesario de lo innecesario. Pero seiri no es solo un concepto de organización. Es el primer paso hacia una vida más ligera, más libre. Es el acto de mirar a tu alrededor y preguntarte con honestidad, ¿qué de todo esto realmente necesito? ¿Qué de todo esto me suma, me hace bien, me trae alegría? ¿Y qué es solo ruido, solo peso, solo una excusa para no enfrentar el vacío que a veces sentimos por dentro? Y sé que ahora mismo, mientras me escuchas, tal vez estás pensando, pero Yokoi, yo no tengo tiempo. Apenas llego a casa, tengo que hacer la cena, atender a los niños, responder mensajes del trabajo. Y cuando finalmente me siento, lo único que quiero es desconectar. ¿Cómo voy a dedicar tiempo a ordenar cuando ni siquiera tengo tiempo para mí? Y te entiendo, créeme que te entiendo, porque yo también he vivido esa carrera contra el reloj.
esa sensación de que el día nunca alcanza para todo lo que hay que hacer. Pero aquí está el secreto que quiero compartir contigo. El secreto que mi abuela me enseñó sin palabras, solo con su ejemplo. El orden no es algo que agregas a tu lista de pendientes. El orden es lo que hace que todo lo demás en esa lista sea más llevadero. Es la base sobre la cual construyes tu día. Cuando tu espacio está en caos, cada pequeña tarea se vuelve más difícil, más agotadora. Pero cuando tu espacio respira orden, tú también respiras mejor. Y de repente, ese tiempo que pensabas que no tenías, aparece como por arte de magia aparece. El primer hábito es tan simple que casi parece ridículo. Al levantarte, haz tu cama. No lo dejes para después, no lo pospongas. Apenas te levantas, antes de ir al baño, antes de mirar el teléfono, estira las sábanas, acomoda la almohada, alisa el edredón. Son 30 segundos, quizás un minuto si quieres hacerlo con cuidado, pero ese minuto marca la diferencia entre empezar el día desde el caos o empezar el día desde un acto de disciplina, de orden, de cuidado, porque hacer la cama no es solo hacer la cama, es decirle a tu mente, yo estoy al mando, yo decido cómo empieza mi día. Es una victoria pequeña, sí, pero es la primera victoria de la mañana y esa primera victoria te da impulso para las siguientes. En Japón se dice que la forma en que tratas tu futón, tu cama, refleja la forma en que te tratas a ti mismo. Si dejas las sábanas revueltas, arrugadas, sin cuidado, estás diciéndote a ti mismo que no importas, que no mereces ese pequeño acto de amor. Pero cuando dedicas aunque sea un minuto a dejar tu cama presentable, estás afirmando tu valor. Estás diciendo, yo merezco empezar el día en un espacio que refleja orden, que refleja respeto. El segundo hábito tiene que ver con los zapatos. Y sé que suena extraño, pero escúchame. En Japón, la entrada de la casa es sagrada. Es el umbral entre el mundo exterior con todo su ruido y su caos y el mundo interior, nuestro santuario. Por eso nos quitamos los zapatos al entrar. No queremos traer la suciedad del exterior a nuestro espacio de paz. Pero no basta con quitarse los zapatos. Hay que colocarlos en su lugar, alineados, ordenados, listos para cuando los necesites de nuevo. Este acto toma 10 segundos. 10 segundos que marcan una transición consciente. Estoy dejando afuera las preocupaciones del día, estoy entrando a mi refugio. Cuando llegas a casa y lanzas los zapatos por ahí sin cuidado, estás trayendo esa energía dispersa al interior. Estás diciendo, aquí tampoco hay orden, aquí tampoco hay paz. Pero cuando te tomas esos 10 segundos para alinear tus zapatos, estás creando un ritual. Estás marcando un límite claro. El caos se queda afuera. Aquí adentro hay calma. El tercer hábito es devolver cada cosa a su lugar inmediatamente después de usarla. Y esto, lo sé, suena agotador. Suena como si tuvieras que estar todo el tiempo pendiente, todo el tiempo ordenando. Pero en realidad es todo lo contrario. Cuando dejas que las cosas se acumulen, cuando dices ya lo guardo después, lo que estás haciendo es crear una deuda. Una deuda de tiempo, de energía, de esfuerzo. Y esa deuda crece, se acumula, hasta que un día miras alrededor y la tarea de ordenar se ha vuelto tan grande que te paraliza. Pero cuando tomas la decisión de que cada cosa vuelve a su lugar en el momento, esa deuda no existe. ¿Usaste un vaso? Lo enjuagas y lo guardas. ¿Te quitaste el abrigo? Lo cuelgas. ¿Leíste el libro? Lo regresas al estante. Cada uno de estos actos toma 5-10 segundos máximo, pero esos segundos te ahorran horas de caos posterior. Te ahorran esa sensación de agobio cuando miras tu casa y no sabes ni por dónde empezar. En Japón hay un dicho, el mejor momento para ordenar es ahora, no cuando tengas tiempo, no cuando te sientas motivado, ahora. Porque la hora es todo lo que tenemos. Y cuando vivimos el ahora con conciencia, cuando tratamos cada momento, cada acto, cada pequeña decisión con atención, estamos construyendo una vida diferente. Una vida donde el orden no es una tarea pendiente, sino un estado natural. El cuarto hábito es sobre la cocina, ese espacio que en muchas casas se convierte en el campo de batalla del desorden. Y entiendo por qué. La cocina es donde preparamos la comida, donde comemos, donde a veces trabajamos, donde los niños hacen la tarea, donde se acumula todo. Pero precisamente porque es un espacio tan central, tan vital,
necesita orden. Y el hábito es simple. Nunca te vayas a dormir con platos sucios en el fregadero. Nunca. Sé que al final del día estás cansado. Sé que lo último que quieres es pararte a lavar platos. Pero escucha esto. Cuando te levantas en la mañana y lo primero que ves es una cocina sucia, estás empezando el día desde el atraso, desde la derrota. Estás empezando desde un espacio que te dice, mira todo lo que dejaste sin hacer. Pero cuando te levantas y tu cocina está limpia, esa superficie brillando, esos platos guardados, estás empezando desde un lugar de posibilidad, de apertura, de frescura. Lavar los platos de la noche te toma 5 minutos. 5 minutos que son una inversión en tu mañana, en tu paz mental, en tu capacidad de enfrentar el nuevo día con energía renovada. Y hay algo casi meditativo en lavar platos con atención, el agua corriendo, el movimiento de tus manos, la espuma, el brillo que va apareciendo. No lo hagas mientras ves el teléfono o piensas en todo lo que tienes que hacer mañana. Hazlo con presencia. Hazlo como un acto de cierre del día, como un ritual que te prepara para el descanso. El quinto hábito habla de las superficies, mesas, mostradores, escritorios. En Japón mantenemos las superficies vacías. Y cuando digo vacías, no me refiero a estériles, sin vida. Me refiero a libres de cosas innecesarias. Porque cada superficie de tu casa es como un lienzo en blanco. Cuando lo llenas de objetos al azar, de papeles, de cosas que no tienen lugar fijo, ese lienzo se vuelve confuso, abrumador. Pero cuando mantienes las superficies despejadas, permites que el espacio respire, permites que la energía fluya. Este hábito requiere que cada día, solo una vez, dediques 2 minutos a recoger lo que se acumuló en las superficies. Esa cuenta que llegó por correo, ese control remoto que quedó sobre la mesa, esos lápices, esos papeles. 2 minutos para que cada cosa regrese a su lugar. Y de nuevo, son solo 2 minutos. Pero esos 2 minutos evitan que las superficies se conviertan en vertederos de objetos sin hogar. Hay algo liberador en una mesa vacía, en un mostrador despejado. Es como si ese espacio te dijera, aquí puedes crear, aquí puedes trabajar, aquí puedes simplemente existir sin el ruido visual de 1000 cosas compitiendo por tu atención. Y cuando tu entorno está despejado, tu mente también se despeja. Encuentras claridad que antes no sabías que te hacía falta. El sexto hábito es el de la regla de 1 minuto. Si algo toma 1 minuto o menos, hazlo inmediatamente. No lo agregues a tu lista mental de pendientes. No digas, después lo hago. Porque esos después se acumulan. Y de repente tienes 20 cosas que toman 1 minuto y en tu cabeza sientes que tienes horas de trabajo atrasado. Pero si cada vez que algo aparece y toma menos de 1 minuto lo haces en el momento, nunca se acumula. Colgar las llaves en su gancho, 1 minuto. Poner la ropa sucia en el cesto, 1 minuto. Guardar los zapatos, 1 minuto. Botar el recibo que ya no necesitas, 1 minuto. Esta regla cambia todo. Porque la mayoría de las cosas que generan desorden en nuestras casas son precisamente esas pequeñas acciones que posponemos. Pensamos que no importan, que son insignificantes. Pero lo insignificante acumulado se vuelve significativo, se vuelve abrumador. Y la solución es tan simple, 1 minuto. Si toma 1 minuto, hazlo ahora. El séptimo hábito trata sobre la ropa. Ese enemigo silencioso del orden. ¿Cuántas veces has visto esa silla en tu cuarto que se ha convertido en el depósito de ropa que ya usaste pero que todavía no está sucia para lavar? O esa ropa limpia que sacaste del armario para probarte pero que al final no te pusiste y ahí quedó. La ropa tiene solo 2 estados. ¿Está limpia y guardada en el armario o está sucia y en el cesto de ropa para lavar? No hay término medio. No hay silla de ropa temporal. Porque esa silla temporal se convierte en una montaña permanente. El hábito es este. Cuando te quites la ropa, toma una decisión inmediata. ¿Está sucia? Al cesto. ¿Está limpia? ¿Al armario o perchero? No hay zona gris. No hay. Ya la guardo mañana. Son 30 segundos. 30 segundos que evitan que tu cuarto se convierta en un vestidor caótico. Y hay algo poderoso en entrar a tu habitación
y ver tu espacio despejado, tu cama hecha, tu ropa en su lugar. Es como si ese espacio te dijera, aquí puedes descansar, aquí puedes recargar energías, no tienes que pensar en nada más. El octavo hábito es sobre el papel. Facturas, recibos, folletos, notas, cartas. El papel se reproduce como si tuviera vida propia. Y antes de que te des cuenta, tienes montones de papel por toda la casa y ni siquiera sabes qué hay en esos montones. El hábito japonés es simple. Procesa el papel inmediatamente. Llega una carta, ábrela, léela, decide, se guarda porque es importante o se vota porque no lo es. No existe el lo veo después, porque después nunca llega y el papel se acumula. Dedica 1 minuto cada día a procesar el papel que entró a tu casa. 1 minuto. Y ten un lugar específico para los documentos importantes. Un archivero simple, una carpeta, una caja, pero un lugar, no papeles sueltos por aquí y por allá. Un solo lugar donde sabes que está todo lo que importa y todo lo demás fuera, sin piedad. Porque cada papel que guardas sin razón es espacio que estás quitando a tu paz mental. El noveno hábito habla de la basura y suena obvio, pero no lo es. ¿Cuántas veces dejamos que la basura se acumule más de lo necesario? Esa botella vacía sobre el mostrador, ese envoltorio en la mesa, esos papeles arrugados junto a la computadora. La regla es, si es basura, va al bote de basura inmediatamente, no mañana, no cuando pases por ahí, inmediatamente. Y cuando el bote de basura esté lleno, lo sacas. No esperas a que esté desbordando, lo sacas cuando está lleno. Este hábito parece insignificante, pero piensa en esto. Cada vez que ves basura en tu espacio, tu cerebro registra desorden, registra algo que está fuera de lugar. Y aunque no seas consciente de ello, eso te desgasta, te quita energía. Pero cuando tu espacio está libre de basura, cuando todo lo que ves tiene una razón de estar ahí, tu mente descansa, deja de procesar ruido visual, encuentra quietud. El 10º hábito es el de la rotación. En Japón tenemos el concepto de mottainai, que es la tristeza de desperdiciar algo que todavía tiene valor. Pero también sabemos que acumular cosas que ya no usamos es otra forma de desperdicio. Es desperdiciar espacio, desperdiciar energía, desperdiciar claridad mental. Por eso el hábito es revisar periódicamente tus cosas y preguntarte, ¿esto todavía me sirve? ¿Todavía lo uso? ¿Todavía me trae alegría? ¿No necesitas hacer esto con toda tu casa de una vez? Elige un espacio pequeño, un cajón, una repisa y dedica 5 minutos a revisar. 5 minutos cada semana. En un mes habrás revisado 4 espacios. En 3 meses, 2 espacios. Y de repente tu casa está llena solo de cosas que tienen un propósito, que tienen un lugar, que tienen un significado. Y todo lo demás lo donas, lo regalas, lo dejas ir. Porque aferrarte a cosas que ya no necesitas es como aferrarte a versiones viejas de ti mismo. Es momento de soltar, es momento de hacer espacio para lo nuevo. El 11º hábito es sobre la limpieza como práctica diaria, no como evento ocasional. En Japón, limpiamos un poco cada día en lugar de acumular la suciedad para una gran limpieza semanal. 2 minutos para pasar un trapo por la mesa, 2 minutos para barrer la entrada, 2 minutos para limpiar el espejo del baño. Son pequeños actos que evitan que la suciedad se arraigue, que se vuelva difícil de quitar. Cuando limpias un poco cada día, la limpieza nunca se convierte en esa tarea monumental que te agota solo de pensar en ella. Se vuelve parte de tu ritmo, parte de tu rutina, como lavarte los dientes. No esperas a tener los dientes muy sucios para lavarlos. Lo haces cada día porque es parte de tu cuidado. Pues lo mismo con tu casa, es tu espacio. Merece ese cuidado diario. Y finalmente, el 12º hábito es el más importante de todos. Es el hábito de la gratitud hacia tu espacio. Cada día, antes de salir o antes de irte a dormir, toma 10 segundos para mirar alrededor y agradecer. Agradecer por ese techo que te protege, por esas paredes que guardan tus sueños, por ese espacio que es tuyo, que es tu refugio. Porque cuando agradeces tu espacio, naturalmente quieres cuidarlo, naturalmente quieres mantenerlo
en orden. No por obligación, sino por amor. Mis abuelos en Japón siempre decían que la casa tiene espíritu, que la forma en que la tratamos afecta su energía y esa energía nos afecta a nosotros. Y aunque no seas de creer en estas cosas, hay una verdad profunda ahí, porque tu casa es el reflejo de tu mundo interior. Cuando está en caos, tú estás en caos. Cuando está en paz, tú encuentras paz. Ahora bien, sé que todo esto suena como mucho. 12 hábitos, 12 minutos. Y tal vez estás pensando, no puedo cambiar todo de un día para otro. Y tienes razón, no puedes, ni debes intentarlo. Porque el cambio sostenible no viene de revoluciones drásticas, viene de pequeños pasos consistentes. Viene de elegir un hábito, solo uno, e incorporarlo a tu vida hasta que se vuelva natural, hasta que lo hagas sin pensar. Y después, cuando ese hábito ya sea parte de ti, agregas otro y después otro. Empieza por el que te parezca más fácil, tal vez es hacer la cama, tal vez es la regla de 1 minuto, tal vez es no irte a dormir con la cocina sucia. Elige uno, solo uno, y hazlo cada día durante una semana, y después otra semana, y otra, y de repente, sin que te des cuenta, ese hábito ya es tuyo. Ya no tienes que pensarlo, simplemente lo haces. Y ahí es cuando agregas el siguiente, porque verás, el orden no es un destino al que llegas, no es, ya terminé, ya ordené todo, ya nunca más tendré desorden. El orden es un camino, es una práctica diaria, es una forma de relacionarte con tu espacio, con tus cosas, contigo mismo. Es un acto de amor repetido una y otra vez hasta que se vuelve quien eres. Y quiero decirte algo más, algo que aprendí no de mis abuelos, sino de mi propia experiencia viviendo en países donde el ritmo es frenético, donde siempre hay algo más que hacer, donde nunca parece haber suficiente tiempo. Aprendí que el orden no es lujo. No es algo que haces cuando tienes tiempo extra. El orden es supervivencia. Es la diferencia entre vivir reactivamente, apagando incendios, sintiendo que la vida te lleva, o vivir intencionalmente, creando espacios de calma en medio del caos exterior. Cuando tu casa está en orden, tú tienes más espacio mental para lo que realmente importa, para tu familia, para tus proyectos, para tus sueños, para ese libro que quieres leer, esa conversación que quieres tener, esa idea que quieres desarrollar. Porque el desorden no solo ocupa espacio físico, ocupa espacio mental. Te roba energía que podrías estar usando para crear, para crecer, para vivir. Y tal vez ahora me digas, pero Yokoi, mi casa nunca va a ser como esas casas japonesas que se ven en las fotos, tan minimalistas, tan perfectas, tan zen. Y yo te digo, no tiene que serlo. Esto no se trata de que tu casa se vea como una postal de Kioto. Se trata de que tu casa sea funcional para ti, de que sea un espacio donde puedas respirar, donde puedas pensar, donde puedas ser. El minimalismo japonés que tanto se romantiza en Occidente no es una estética, es una consecuencia. Es lo que pasa cuando eliminas todo lo que no necesitas y te quedas solo con lo esencial. Pero lo esencial es diferente para cada persona. Para mi abuela lo esencial incluía sus libros de caligrafía, sus pinceles, su pequeño altar. Para ti, tal vez incluya tus plantas, tus fotos, tus instrumentos musicales. No se trata de tener lo menos posible. Se trata de tener solo lo que tiene propósito, lo que tiene significado, lo que te suma. Y cuando tienes solo eso, cuidarlo se vuelve natural. Mantenerlo en orden se vuelve natural. Porque cada cosa en tu casa es algo que elegiste tener ahí. No es ruido, no es relleno. Es algo que amas, algo que usas, algo que vale la pena cuidar. Hay una historia que mi abuela me contó cuando era niño y que nunca olvidé. Había un maestro de té que vivía en una casa muy simple. Un día uno de sus estudiantes vino a visitarlo y se sorprendió al ver que la casa estaba casi vacía. Solo había lo esencial, un tatami, una mesa baja, algunos cojines, el set para la ceremonia del té, y el estudiante preguntó, «Maestro, ¿por qué vive con tan poco? ¿No le hace falta nada más?» Y el maestro sonrió y respondió, «Tengo exactamente lo que necesito. Nada me falta porque nada me sobra».
Cada objeto en esta casa tiene un propósito. Y porque son pocos, puedo cuidar cada uno con atención. Puedo darle a cada uno el respeto que merece. Si tuviera más, mi atención se dispersaría. Y una vida dispersa es una vida perdida. Esa historia me marcó porque entendí que el orden no se trata de restricción, se trata de liberación. Cuando tienes menos cosas que cuidar, tienes más tiempo para vivir. Cuando tu espacio está libre de desorden, tu mente está libre para soñar. Y eso es invaluable. Ahora, quiero que hagamos un ejercicio juntos. Ahora mismo, mientras me escuchas, mira alrededor, mira tu espacio y quiero que notes, sin juicio, sin culpa, solo con curiosidad, cómo te hace sentir. ¿Te da paz? ¿Te agobia? ¿Te inspira? ¿Te cansa solo de verlo? No hay respuesta correcta, solo hay tu verdad. Y después de notar cómo te hace sentir, quiero que imagines cómo te gustaría que se sintiera. Cierra los ojos por un momento. Imagina que entras a tu casa y todo está en su lugar. Las superficies están despejadas, el aire se siente fresco, hay espacio para respirar. ¿Cómo se siente eso en tu cuerpo, en tu pecho, en tus hombros? ¿Sientes como si pudieras respirar más profundo? ¿Como si un peso se hubiera ido? Esa sensación que acabas de imaginar, esa es posible. No es fantasía, es completamente alcanzable. Y no requiere que te conviertas en otra persona. No requiere que cambies toda tu vida de la noche a la mañana. Solo requiere que empieces, que elijas un hábito, que lo practiques, que seas paciente contigo mismo, que entiendas que cada pequeño acto de orden es un acto de amor propio. Y sé que habrá días en que no tendrás ganas, días en que llegarás tan cansado que lo único que querrás es tirarte en el sofá y olvidarte de todo. Y está bien tener esos días. Pero incluso en esos días, aunque sea un hábito, aunque sea hacer la cama, aunque sea alinear los zapatos, aunque sea lavar tu taza del café, un acto, un pequeño acto que le diga a tu cerebro, todavía estoy aquí, todavía estoy al mando, todavía me importo, porque eso es lo que realmente significan estos 12 hábitos. No son reglas, no son obligaciones, son recordatorios, recordatorios de que mereces vivir en un espacio que te haga bien, recordatorios de que tienes el poder de crear ese espacio, recordatorios de que el cambio no tiene que ser enorme para ser significativo. Piensa en esto, 12 minutos al día, 72 minutos a la semana, menos de 5 horas al mes. Eso es todo lo que necesitas para transformar por completo la energía de tu hogar. 5 horas al mes repartidas en pequeños momentos diarios. Y a cambio, recibes paz, recibes claridad, recibes un refugio real. La mayoría de la gente pasa más tiempo viendo redes sociales en un día que esos 12 minutos. Pasa más tiempo quejándose del desorden que el tiempo que tomaría ordenar. Y no digo esto para juzgar, lo digo porque yo también he estado ahí. He estado en el sofá, desplazándome sin rumbo por el teléfono mientras mi casa gritaba por atención y sé lo fácil que es caer en ese patrón. Pero también sé lo liberador que es romperlo. El día que decidí implementar estos hábitos en mi vida no esperaba mucho. Pensé, bueno, al menos la casa estará más ordenada. Pero lo que descubrí fue mucho más profundo. Descubrí que cuando mi espacio estaba en orden, mis pensamientos se aclaraban, las decisiones que antes me parecían difíciles se volvían más simples, los problemas que me abrumaban se volvían más manejables. No porque hubieran cambiado los problemas, sino porque yo había cambiado. Había creado un espacio interno de calma desde el cual podía enfrentar lo externo. Y eso es lo que quiero para ti. No quiero que veas estos hábitos como tareas. Quiero que los veas como herramientas. Herramientas para construir la vida que deseas. Porque la vida que deseas empieza en el espacio que habitas. Si quieres paz, crea un espacio de paz. Si quieres claridad, crea un espacio de claridad. Si quieres energía, crea un espacio que te dé energía en lugar de quitártela. Y aquí está la parte hermosa. No tienes que esperar a tener la casa perfecta, el trabajo perfecto, la vida perfecta para empezar. Empiezas donde estás, con lo que tienes, con quién eres ahora, y desde ahí vas construyendo un hábito a la vez, un día a la vez, un minuto a la vez,
Hay un proverbio japonés que dice, un viaje de 1000 millas comienza con un solo paso. Pues un hogar ordenado comienza con una sola acción, con hacer tu cama esta mañana, con alinear tus zapatos esta noche, con lavar ese plato ahora mismo, no mañana, no cuando tengas más tiempo, ahora. Porque ahora es todo lo que tenemos. Y si seguimos posponiendo para cuando tengamos más tiempo, más energía, más motivación, ese momento nunca va a llegar. La motivación no es lo que crea el hábito. El hábito es lo que crea la motivación. Primero actúas, aunque no tengas ganas. Y después de actuar, de ver el resultado, de sentir el cambio, ahí viene la motivación. Ahí vienen las ganas de seguir.